Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacto con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Cierra sus ojos y acompáñame a hacer una breve oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar aquí delante de tu presencia. Reconocemos que sin ti no somos nada. Reconozco, Señor, que tu pueblo no necesita mis palabras, que tu pueblo no necesita mi conocimiento, sino que tu pueblo necesita tu palabra, Señor. En esta hora, Padre Celestial, me declaro incompetente, Señor, un siervo inútil, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que sea a través de tu Espíritu que nos enseñes todas las cosas. Padre, así también te rogamos que quites toda predisposición que pueda haber en nuestros corazones, que nos ayudes a tener una buena actitud, dispuestos a escuchar tu palabra, pero también dispuestos a hacer tu palabra. En tus manos dejamos todo, Señor, y que todo lo que se haga esté centrado solamente en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de poder entrar a la enseñanza por completo, quiero compartirle un breve contexto del segundo libro de Crónicas y hacer un breve recorrido por el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. ¿Sale? Y posteriormente entramos a esta breve enseñanza. Se dice que este libro fue escrito por Esdras, un líder judío, un líder escriba, quien desempeñó y jugó un papel fundamental en la restauración del pueblo de Israel después del exilio babilónico. Se conoce que este libro fue escrito aproximadamente entre el año 400 y 350 a.C. y que fue dirigido al pueblo de Israel como parte de su historia y que se escribió desde la ciudad de Jerusalén. Así también este libro contiene temas muy interesantes, entre los cuales se destaca el reinado de Salomón.
en donde se menciona o se aborda la construcción del templo del rey Salomón, donde se menciona su sabiduría, pero también donde se menciona su apostasía a finales de su reinado. Otro tema importante que contiene este libro es la división del reino de Israel, en donde en una parte se divide el reino de Israel, que es el reino del norte, ubicado en Israel, y el reino del sur, ubicado en Judá. Y esto acontece después de la muerte del rey Salomón. Otro tema importante que contiene este libro son los reyes de Judá. Este libro presenta o narra una serie de reyes de Judá y evalúa, analiza, examina su relación, su comunión con Dios. Así también se destaca y hace énfasis en la obediencia y en la importancia de adorar a Dios de manera correcta. Otro tema muy interesante y controversial que contiene este libro, segundo libro de Crónicas, es la apostasía y sus consecuencias. Se relatan algunas acciones de algunos reyes que abandonaron la verdadera fe a Dios, que abandonaron la verdadera adoración a Dios, y cómo esto trajo consecuencias serias, consecuencias muy negativas, como por ejemplo la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el exilio babilónico. Y por último, pero no menos importante, este libro también contiene temas de restauración y temas de esperanza. A pesar de los errores, a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, de la apostasía de algunos reyes, este libro también ofrece o contiene relatos de algunos reyes que buscaron restaurar la verdadera adoración a Dios y cómo Dios respondió a esos esfuerzos. Así también, este libro presenta mensajes de esperanza para el regreso del exilio y de la restauración de la ciudad de Jerusalén. Un breve contexto del segundo libro de Crónicas. Y ahora hagamos un recorrido muy rápido por el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Del versículo 1 al versículo 3, hermanos, menciona que después de la oración de dedicación del rey Salomón, desciende fuego del cielo y consume completamente los sacrificios. La gloria del Señor, la gloria de Jehová, llena por completo el templo y su presencia es totalmente notable. Del versículo 4 al 6 se menciona que todo el pueblo judío, todos los israelitas adoraron a Dios durante la fiesta de los tabernáculos. Y la magnitud de esta gran fiesta se lleva a cabo con muchos sacrificios y con gran regocijo por parte del pueblo de Israel. Así también, del versículo 7 al 10, Salomón o el rey Salomón concluye la oración de la dedicación y la fiesta o la festividad continúa todavía durante 14 días en total. Luego, o posteriormente, el pueblo regresa a sus moradas, el pueblo regresa a sus tiendas con mucha alegría, con mucho gozo por lo que Dios ha hecho. Y por último, del versículo 11 al versículo 22 se menciona que Dios se manifiesta, Dios se aparece al rey Salomón durante la noche y confirma o le confirma que ha escuchado su oración. Y específicamente, en el versículo 14, Dios establece una serie de condiciones para la restauración que conlleva a un avivamiento. 3 condiciones, y la primera de ellas es la humillación, el humillarse. Una humillación que conlleva al reconocimiento del pecado. Una humillación que conlleva a reconocer la desobediencia. Una humillación que conlleva a reconocer una frialdad hacia la ley de Dios, hacia la palabra de Dios. La segunda condición que se menciona es la oración y la búsqueda de la presencia de Dios. Una oración que no solamente se limita a expresar necesidades, a expresar solicitudes, a expresar requerimientos, sino una oración
que le permita al pueblo o que nos permita tener una conexión espiritual e íntima con el Señor. Y una búsqueda del rostro de Dios que no solamente se busca cuando estamos en una situación difícil, en una circunstancia complicada, sino habla de una búsqueda activa, una búsqueda proactiva, una búsqueda continua de la presencia de Dios y de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, la tercera condición es que dice el Señor: y si se convirtieren de sus malos caminos, y si se arrepintieren de sus malos caminos. Arrepentimiento, palabra en hebreo conocida como teshuvah, un arrepentimiento que no solamente se limita a derramar unas cuantas lágrimas, un arrepentimiento que no se limita a decir una oración, un arrepentimiento que no solamente es emocionalismo, sentimentalismo, sensacionalismo, sino aquí la palabra arrepentimiento en hebreo, conocida como teshuvah, habla de un abandono total y completo del pecado. Arrepentimiento, palabra en griego, conocida como metanoia, un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de pensamientos, un cambio de corazón, en donde lo que antes amaba, como las borracheras, como la fornicación, como la pornografía, como el adulterio, como la soberbia, como la indiferencia a la palabra de Dios, ahora esto lo aborrezco, porque he pasado por la cruz, porque Cristo me ha cambiado, y ahora lo que antes aborrecía, como la palabra de Dios, como la oración, como el ayuno, como la comunión con Dios, como la coinonía con mis hermanos, ahora lo amo, ahora lo abrazo, ahora lo aprecio, porque he pasado por la cruz, porque he cambiado. Jesús ha cambiado mi mente, Jesús ha cambiado mi corazón, y Jesús nos ha transformado. De ese arrepentimiento estamos hablando. Una breve introducción nada más. Y de este tema queremos externarlo el día de hoy. El tema es un llamado al avivamiento. Un llamado al avivamiento. Avivamiento, una palabra que ha sido mal aplicada, que ha sido mal entendida, que ha sido mal ejecutada durante mucho tiempo. Un avivamiento no es cuando una persona o un grupo de personas gritan y empiezan a convulsionarse en el suelo. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento no es cuando una persona o un grupo de personas se ríen en exceso o en extremo. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento no es cuando una persona o un grupo de personas empiezan a balbucear sin entendimiento, sin un intérprete. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento no es cuando empiezan a aullar como lobos, a ladrar como perros. Eso no es un avivamiento. El avivamiento del cual hablan las Escrituras es una renovación espiritual, un rejuvenecimiento espiritual, un despertar espiritual de ese letargo espiritual. Un avivamiento se caracteriza por un incremento, por un aumento en la pasión por la fe, en la pasión por la verdadera adoración a Dios, en la pasión por la santidad, en la pasión por consagrarse, en la pasión por alcanzar a los perdidos, en la pasión por una búsqueda profunda del rostro de Dios. Eso es un avivamiento. Y de ese tema queremos hablarle el día de hoy, querida iglesia, queridos hermanos, un llamado al avivamiento. ¿Me permite tantito, por favor? Disculpe. No me gusta hacer esto, pero si no se me va la voz y se queda sin palabra de Dios.
Bien, después de este breve contexto, ahora sí, permítame iniciar con esta introducción. Muchos de los primeros colonos que migraron de Europa hacia el continente norteamericano vinieron con la idea de disfrutar una libertad religiosa, ¿sale? Habían abandonado su tierra natal por causa de la corrupción eclesiástica, por causa de la corrupción religiosa, por causa de la persecución que se había apoderado del viejo mundo. Y viajaban al nuevo mundo, en este caso al continente norteamericano, con la esperanza de establecer comunidades fieles a Dios, comunidades devotas a Dios. Para muchos de estos colonos, su peregrinaje no fue meramente geográfico, sino fue más bien espiritual. Y la historia nos dice que muchos de estos colonos se enfrentaron a una gran cantidad de desafíos, a una gran cantidad de adversidades, mientras intentaban establecerse en suelo norteamericano. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo ello, mantuvieron su confianza, mantuvieron su fidelidad a Dios y pronto comenzaron a prosperar. Quédese con la palabra prosperar. Desafortunadamente, lamentablemente, esto no resultó en una devoción y en un servicio, en una adoración más profunda hacia Dios, como se supone que debería de ser, sino fue todo lo contrario, hermanos. Ya no dependían únicamente de Dios para recibir consuelo, para recibir fuerza, para recibir fortaleza, para que Dios atendiera sus necesidades. Esto porque la riqueza, la comodidad, el confort, el status quo, los afanes de la vida, los afanes de la carne, producieron una gran frialdad y una gran indiferencia en los corazones hacia Dios. La asistencia y la membresía en las iglesias empezó a decaer, empezó a declinar, empezó a menguar. Conforme las comunidades prosperaban. Y esto, hermanos, iglesia, por supuesto que causó una gran preocupación en los ministros, causó una gran preocupación en los pastores. Y muchos de ellos no estaban dispuestos que la membresía, que la asistencia a sus iglesias disminuyera. Como consecuencia, hermanos, estos pastores, estos ministros establecieron algo que se llamaba un pacto a medio camino. Un pacto a medio camino. Este pacto otorgaba a las personas, a los creyentes, a los cristianos, el privilegio de ser miembros de la iglesia sin necesariamente dar un testimonio genuino de arrepentimiento, sin necesariamente dar un testimonio genuino de conversión. No importaba si su fe era cuestionable. Lo importante era que las iglesias se llenaran, y si sus vidas no reflejaban el carácter de Cristo o un compromiso serio con Dios. En esto consistía este pacto a medio camino. Podían retener su membresía en la iglesia disfrutando de todos los beneficios que esto conlleva, solamente con una pequeña excepción, que no podían tomar la cena del Señor, pero todos los demás privilegios los podían disfrutar.
no importando si había un testimonio genuino de conversión o un testimonio genuino de arrepentimiento. Y fue en medio, hermanos, iglesia, de esta frialdad, fue en medio de esta indiferencia hacia Dios, en un tiempo donde los ministros, en un tiempo donde los pastores estaban dispuestos a rebajar, estaban dispuestos a pisotear los estándares bíblicos de la palabra de Dios, con tal de que la membresía, con tal de que la asistencia a sus congregaciones no disminuyera. En un ambiente donde las personas, donde los creyentes, donde los cristianos preferían vivir de manera impía, de manera fría, de manera indiferente entre semana, y aún así querían asistir los domingos gozando de esa membresía y disfrutar, obviamente, de todos esos beneficios. Y fue en medio también de esta decadencia moral, fue en medio también de esta decadencia espiritual, que un ministro apenas de 37 años predicó un sermón en la ciudad de Enfield, Connecticut, que no pudo terminar debido a que el mensaje era impactante. Permítame compartirle rápidamente un breve texto de ese sermón, y dice así: oh pecador, considera el peligro temible en el que estás. Existe un gran horno de ira, un abismo sin fondo abierto, lleno del fuego de la ira, que tú estás sujeto por la mano de este Dios, cuya ira ha sido provocada y está enfurecida contra ti y contra muchos de los condenados al infierno. Cuelgas de un hilo, de un fino hilo con las llamas de la ira divina, parpadeando a su alrededor y preparadas a cada momento para quemarlo y reducirlo a cenizas. Y no tienes interés en ningún mediador, ni nada a lo que aferrarte para salvarte a ti mismo. Nada que te mantenga alejado de las llamas de la ira. Nada tuyo, nada que puedas hacer que mueva a Dios a evitarlo por un momento. Este tan solo es un extracto de ese sermón que se predicó en la ciudad de Enfield, Connecticut. Por supuesto que estamos hablando de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, a quienes los eruditos, los estudiosos, los historiadores atribuyen el inicio de uno de los más grandes avivamientos en toda la historia de los Estados Unidos, conocido como el Gran Despertar. Entre muchas cosas, hermanos, este avivamiento, este despertar espiritual, volvió a encender en muchos cristianos una profunda pasión por la palabra de Dios, una profunda pasión por la santidad, una profunda pasión por el servicio a Dios, una profunda pasión por la verdadera adoración a Dios. Y así también, hermanos, este avivamiento produjo en los fríos corazones de los creyentes, de muchos cristianos, algo que revitalizó, rejuveneció los esfuerzos evangelísticos y misioneros que hasta ese entonces estaban totalmente apagados. ¿No le parece, querido hermano, querida iglesia, que algo así como un despertar espiritual, que algo así como un avivamiento necesitamos el día de hoy? De manera personal, de manera familiar y de manera congregacional. Bien, el tema del día de hoy, si usted gusta ahí de apuntar, lleva por título Un llamado al avivamiento, basado específicamente en el versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Gracias. Así es que
iniciamos. No se duerma, que el calor no los duerma. Si no, voy a gritar más, hermanos. ¿Le parece? ¿Grito más o así? ¿O se va a dormir? Es el calor, ¿verdad? Hace mucho calor acá arriba. Bien. El primer punto, hermanos, lleva por nombre, lleva por título: un llamado al avivamiento requiere de humillación. Lo repito nuevamente: un llamado al avivamiento requiere de humillación. Quiero que usted vea que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si usted ve al inicio de este versículo, hay una conjunción que es la palabra sí, que funciona como una condicional, que funciona como una condición. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo me busca, si mi pueblo se arrepiente. Es una condición. Si se cumplen estas condiciones, entonces Dios promete sanar su tierra, perdonar sus pecados y estar con su pueblo. La palabra humillación, hermanos, en un contexto bíblico, se conoce y se pronuncia en hebreo como anaba. Lo repito nuevamente: anaba. Este término, hermanos, está relacionado con la humildad, está relacionado con la mansedumbre. Y a menudo este término o este concepto se utiliza para describir una actitud de sumisión y de dependencia total de Dios. Así también para referirse a la disposición de reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, la humillación en un contexto bíblico no es como la humillación que conocemos en el mundo, en donde el esposo humilla o denigra a su esposa, en donde la esposa denigra o humilla a su esposo, en donde los padres denigran o humillan a sus hijos, en donde los líderes denigran o humillan a sus seguidores, o en donde el jefe humilla a sus súbditos. En un contexto bíblico, la palabra humillarse no es una experiencia negativa de denigrar a las personas, sino más bien es una actitud, hermanos, de reconocer primeramente la soberanía de Dios, segundo, reconocer nuestra propia limitación humana, y tercero, de reconocer nuestra dependencia de Dios. Partiendo de esta premisa, partiendo de lo que acabo de mencionar, hermanos, humillarse es primeramente reconocer, o es el reconocimiento del pecado. Humillarse primeramente es el reconocimiento del pecado. Algo que acontecía y sucedía con el pueblo de Israel es que muy a menudo no reconocía esta parte, no reconocía sus faltas, no reconocía sus transgresiones, no reconocía su pecado. No obstante, hermanos, el primer paso para un proceso de restauración, para un proceso de avivamiento, es reconocer y es confesar nuestras faltas, es confesar nuestros pecados, ya que estos son puntos importantes, puntos fundamentales para el proceso de la restauración que conlleva a un avivamiento. El pecado, hermanos, provoca una gran brecha entre Dios y su pueblo. El pecado, hermanos, provoca una gran indiferencia hacia la ley de Dios, provoca una gran frialdad hacia la palabra de Dios. Y quizás pudiera estar pasando por nuestra mente: bueno, yo no tengo pecado. Pero recuerde lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que nos dice: el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él.
Tal vez el pecado no pueda ser muy visible, pero hay pecados omitidos, hay pecados ocultos, y que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo habla en nuestras vidas para autoanalizarnos y saber si hay pecado en nuestras vidas y proceder a humillarnos delante de Dios. Hermanos, el pecado destruye vidas. El pecado destruye familias. El pecado destruye iglesias. El pecado destruye comunidades. El pecado destruye sociedades. El pecado destruye naciones. He ahí la importancia de confesar nuestros pecados y humillarnos delante de Dios. Hermanos, al reconocer nuestras transgresiones, nosotros nos humillamos delante de Dios, buscando su perdón, buscando su favor y buscando restablecer nuestra relación y nuestra comunión con Dios. La humillación, hermanos, conlleva también, implica también a reconocer nuestra propia limitación humana. Si nosotros queremos dejar tendencias pecaminosas que pudiera haber en nuestra vida, tenemos que entender y comprender que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, que no podemos hacerlo con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría. Necesitamos reconocer nuestra propia limitación humana y reconocer que solamente con la ayuda divina de Dios podemos abandonar el pecado. Pero así también, hermanos, si es la voluntad de Dios y si el propósito de nosotros es que se establezcan más misiones, se abran más grupos, más personas conozcan del Evangelio, debemos reconocer también que hay una limitación en nosotros y que solamente con la ayuda de Dios podemos establecer más misiones, más grupos y alcanzar y evangelizar a los perdidos. Solamente con la ayuda de Dios, reconociendo nuestra propia limitación humana. Así también, hermanos, la humillación implica dejar de lado nuestra arrogancia. La humillación implica dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, quitar esas actitudes de nuestro corazón y humillarnos delante de Dios. ¿Saben? El orgullo, la soberbia, la altanería a veces es muy sutil y se puede esconder en lo más profundo de vuestros corazones. Un ejemplo de ello es cuando nosotros sabemos que orar es bueno, ¿verdad? Pero cuando no oramos, estamos tomando una actitud de soberbia, de orgullo, diciéndole a Dios: bueno, Dios, en esta ocasión no voy a orar, no necesito que me guíes, no necesito que me instruyas, no necesito que me capacites, porque yo puedo hacerlo todo por mis propias fuerzas, mostrando una actitud de soberbia. Y la palabra humillación en este contexto, en el versículo 14, nos dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo dejare de lado su orgullo, su soberbia, su altanería, entonces yo, Dios, los perdonaré y sanaré su tierra. Y por último, hermanos, en este punto, un avivamiento, un llamado al avivamiento requiere de humillación. La humillación, hermanos, está relacionada, está vinculada con una sumisión. Escuche usted, con una sumisión voluntaria para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto implica rendirnos por completo a la soberanía y a la voluntad de Dios, aceptar su guía espiritual y estar dispuestos a seguir el camino, que Dios ha establecido a través de su palabra. Así es que, hermanos, humillarse en este contexto del capítulo 7, del versículo 14 del segundo libro de Crónicas, es primero reconocer nuestro pecado. Segundo, dejar de lado nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Tercero, someternos por voluntad propia a la voluntad de Dios. Y último,
el reconocimiento de nuestra propia limitación humana. Amén, hermanos. Bien. Segundo punto. Un llamado al avivamiento requiere de oración. Usted lo puede ver ahí en el versículo 14. Y oraren y buscar en mi rostro. Tenemos que recordar, hermanos, y comprender que en la historia del pueblo de Israel hubieron momentos o hubieron periodos de fidelidad a Dios, pero también hubieron periodos de desobediencia a Dios. En esos periodos, el pueblo de Israel tendía a descuidar y tendía a olvidar un aspecto muy importante, un punto primordial, que es precisamente la oración. Y esto debido a varias razones, a diversos factores, como por ejemplo la idolatría, la adoración a falsos dioses, la rebelión en el corazón del pueblo, el pecado, la frialdad, la diferencia y muchos otros motivos. Hermanos, iglesia, un creyente, una iglesia que no ora está destinado al fracaso espiritual. Un creyente, una iglesia que no ora está destinado a ser débil espiritualmente. Un creyente, una iglesia que no le da prioridad a la oración, está expuesta a jugar con el pecado, está expuesto a acariciar el pecado. Un creyente que no ora, una iglesia que no le da prioridad a la oración, no tendrá ese discernimiento para conocer y saber si lo que está haciendo es agradable a Dios. Hermanos, démosle la prioridad de vida a la oración en nuestras vidas. La oración, hermanos, es un diálogo abierto con el Señor. Que no solamente se trata de, lo repito nuevamente, de hacer peticiones, de exponer necesidades. La oración es y va más allá, queridos hermanos. La oración es más que requerimientos. La oración es comunicación, es comunión con Dios, buscando una conexión más profunda e íntima con el Señor. La oración es más que exponer peticiones. La oración es adoración, es alabanza, reconociendo su excelencia, reconociendo su grandeza, reconociendo la majestad de Dios en nuestras vidas. La oración es más que solicitudes, hermanos. La oración es súplica por su perdón, es súplica por su presencia. La oración, hermanos, es intercesión a favor del pueblo, a favor de la iglesia, a favor de los que están en tinieblas todavía y necesitan ser alcanzados por el Evangelio de Cristo. La oración, hermanos, es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, la oración no solamente consiste en pedir, en solicitar y en requerir. Es más que eso. Es buscar una conexión íntima, espiritual con el Señor. Y dice, y si buscar en mi rostro, ¿verdad? Buscar el rostro, buscar la presencia de Dios es más que un gesto superficial, hermanos. Es un deseo profundo del corazón del creyente con alinearse a la voluntad de Dios. Hermanos, la búsqueda de la presencia de Dios es más que una práctica religiosa. Es más que una ceremonia religiosa. Es más que una liturgia religiosa. La búsqueda de la presencia de Dios, hermanos, es un anhelo profundo
de conocer personalmente quién es Dios verdaderamente para mi vida. Implica un deseo de establecer una relación íntima y significativa con el Señor. Esta indicación, hermanos, de buscar el rostro, tiene gran importancia espiritual hoy en día. La sociedad, las personas, la gente, muy a menudo o continuamente busca saciarse, busca satisfacción, busca significado, busca seguridad en las cosas temporales, en las cosas pasajeras, en las cosas efímeras, como por ejemplo la riqueza, como por ejemplo el éxito mundano, como por ejemplo en las relaciones, como por ejemplo en el poder. Y en lugar de buscar más a Dios, de buscar la presencia de Dios, la sociedad, la gente, las naciones buscan más estas cosas pasajeras, perecederas. No obstante, hermanos, los creyentes en Cristo, los discípulos de Cristo, los que nos decimos llamar cristianos, podemos caer en esta trampa, o están cayendo también en esta trampa de buscar en cisternas rotas. ¿Usted recuerda lo que dice el profeta Jeremías? 2 males ha hecho mi pueblo, y 2 males está haciendo mi pueblo. El primero de ellos, me han abandonado a mí, Dios, quien yo puedo saciarlos, quien yo puedo llenarlos, quien yo puedo satisfacerlos. Y han cavado para sí cisternas rotas, ubicando su mente, sus ojos y su corazón en cosas pasajeras, temporales, efímeras. ¿Qué otras cosas, hermanos, se ha ubicado el pueblo de Dios? Los cristianos ahora idolatran cosas temporales en lugar de enfocarse en las cosas que tienen sentido y valor eterno. Los cristianos actualmente confían más en sus propias fuerzas que confiar en la presencia y en la voluntad de Dios. Los creyentes tienen prioridades desordenadas. Primero mi trabajo, primero mi esposa, primero mi esposo, primero mis hijos, primero lo del mundo y después Cristo. Cuando debería de ser todo lo contrario: primero Dios en mi vida, segundo Dios en mi vida y tercero Dios en mi vida. Los creyentes, hermano, se ubican más, se establecen más hoy en día en el legalismo, en el liberalismo, en tradiciones huecas y vacías, más que buscar la presencia de Dios para sus vidas, más que buscar la santidad, el buscar consagrarse cada día. Los cristianos de hoy en día, hermanos, tienen una búsqueda excesiva de placeres mundanos más que deleitarse en la presencia de Dios. Expongámonos a las Escrituras y que las Escrituras nos digan si somos verdaderos discípulos de Cristo. Punto número 3, hermanos. ¿Cuál fue el punto número 1? Bien, se está durmiendo. ¿Cuál fue el punto número 1? Un llamado al avivamiento requiere de humillación. ¿Cuál fue el punto número 2? Un llamado al avivamiento requiere de oración. Y punto número 3, un llamado al avivamiento requiere de arrepentimiento, requiere de una conversión genuina, de un arrepentimiento genuino. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, el término convertirse está muy relacionado con la palabra arrepentimiento. Arrepentirse. Y en este contexto, la palabra convertirse significa realizar un cambio genuino en la dirección de la vida,
un cambio genuino en los pensamientos de la vida, un cambio genuino en las acciones de la vida, un cambio genuino en las actitudes de la vida, hermanos, alejándose de los caminos malos y pecaminosos y volviéndonos nuevamente a los pies de Cristo y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo mencionaba hace un momento. Arrepentimiento no es derramar unas cuantas lágrimas. Arrepentimiento no es decir, sentí bonito. Arrepentimiento no es sensacionalismo. Arrepentimiento no es sentimentalismo. Arrepentimiento no es emocionalismo, sino es un abandono del pecado. Es un cambio de mente, un cambio de dirección. Hermanos, la conversión conlleva un acto genuino de arrepentimiento, reconociendo y lamentándonos por nuestros propios pecados. Esos pecados que crucificaron a Jesús, fueron sus pecados, fueron mis pecados los que crucificaron a Jesús. Es un cambio de mente y de corazón, hermanos. Un cambio de dirección, un cambio de pensamiento que conduce a una nueva forma de vivir. La palabra de Dios nos dice, he aquí, las cosas viejas, ¿qué? Yo hago, ¿quién dice? Yo, Dios, hago todas las cosas, ¿qué? Nuevas. Y el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces, si yo sigo practicando el pecado, como cuando antes que no conocía a Cristo, ¿cuál es el cambio que ha habido en mí? ¿Cuál es el arrepentimiento genuino que ha habido en mí? Hermanos, la palabra convertirse implica, lo repito nuevamente, un cambio de dirección en lugar de seguir caminos que llevan al pecado. Y lo repito nuevamente. Arrepentimiento, palabra en griego, metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de dirección. Que lo que antes amaba, lo que antes apreciaba, lo que antes valoraba, como la mentira, el orgullo, la soberbia, la altanería, la fornicación, la pornografía, el adulterio, las borracheras, los vicios, ahora lo aborrezco, porque he sido pasado por la cruz. Y lo que antes aborrecía, como la palabra de Dios, como la santidad, como la adoración a Dios, como la comunión con Dios, como la coinonía con mis hermanos, ahora lo abrazo, ahora lo valoro, ahora lo aprecio, porque Cristo ha renovado mi mente, porque Cristo ha puesto un corazón nuevo en mí, quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vayamos a las Escrituras y que la palabra de Dios sea la que nos confronte, hermanos. Arrepentimiento. La conversión, hermanos, la verdadera conversión, una conversión genuina, no solamente es un cambio externo de comportamiento, sino conlleva también un cambio interno, un cambio interior del corazón. Es decir, nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos antes de conocer a Cristo eran mundanos, eran carnales. No obstante, hoy en día, como Cristo nos ha transformado y ya ha depositado en nosotros un nuevo corazón, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras motivaciones, todo se centra en alabar, honrar y glorificar a Cristo. No en mí, solamente a Cristo. Así es que ya no vale decir, es que yo tengo el mismo carácter que tenía antes, un carácter colérico, un carácter no íntegro, un carácter enojón. ¿Por qué? Si Cristo te ha transformado, tu carácter debe de ser más apacible, un carácter que ama a los hermanos con sinceridad, un carácter que es paciente, un carácter que ama a los santos, un carácter que busca consagrarse.
Y ya no más ese carácter del viejo hombre. Porque si hemos pasado por la cruz, Cristo nos ha transformado. Cristo nos ha cambiado. Evaluémonos cada uno, hermanos. Parece de sonrisa, parece de reír, pero que las Escrituras hablan nuestras vidas. Y que sea la palabra de Dios la que nos confronte. Porque bien lo decía nuestro hermano Manuel hace 15 días, que hablaba acerca de la amargura, si no mal recuerdo. ¿Sí? Dijo una expresión que no nos agrada. No lo quiero tergiversar, pero más o menos decía así, porque no recuerdo muy bien, que muchos de los que asistimos aquí, muchos de estos asientos que están llenos, muchos se van a ir al infierno. Y eso es una realidad. Evaluémonos, que las Escrituras hablen, que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y que seamos unos cristianos genuinos. Bien, hermanos, ¿cuánto me queda? ¿3 horas? Punto número 1, un llamado al avivamiento requiere de humillación. Punto número 2, un llamado al avivamiento requiere. Y punto número 3, un llamado al avivamiento requiere. Concluyo con esto. Ya sabe que me encanta exponerles ahí unas de nuestro pan diario. Se llama El Gran Regreso e inicia así. Dice: Chad Pennington es un exjugador de fútbol americano que sufrió muchas lesiones que amenazaron su carrera 2 veces. Estas lesiones lo obligaron a someterse a cirugías, meses de terapia física y semanas de entrenamiento para poder volver al campo. Sin embargo, las 2 veces no solo regresó a jugar, sino que sobresalió de tal manera que le dieron el premio al mejor jugador retornado del año en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Para Pennington, sus esfuerzos fueron una expresión de su determinación de volver a jugar. En el ámbito espiritual, hermanos, cuando el pecado y los fracasos destruyen nuestra relación con Dios y nos dejan en el banquillo en cuanto a nuestro servicio, la determinación sola no puede restaurar la comunión con el Señor y la productividad en su obra. Cuando el pecado nos envía al banco de suplentes, el camino de regreso es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Para poder recuperarnos de nuestros fracasos espirituales, tenemos que depender completamente de aquel que se entregó por nosotros. Esto nos da esperanza. Cristo, quien murió por nosotros, nos ama con amor eterno y responde con gracia cuando le confesamos nuestras faltas. Mediante la confesión podemos hallar su restauración misericordiosa, la mayor reaparición de todas. Y concluye con esta frase: la confesión es el camino a la restauración. Hermanos, iglesia, la iglesia, nosotros, las familias, no precisan exactamente de pragmatismo. Es decir, no precisa exactamente de estrategias humanas para avivar los corazones, para avivar las familias, para avivar las iglesias. La iglesia precisa de humillarse, la iglesia precisa de orar, la iglesia precisa de buscar el rostro de Dios y la iglesia precisa de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Cierre sus ojos y vamos a ver. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad y este gran privilegio que nos das de poder escuchar tu bendita y santa palabra. Señor, que no sea una enseñanza más, que con la ayuda de tu Espíritu Santo la apliquemos de manera personal, familiar y congregacional en nuestras vidas. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. A veces solemos decir que no pasará nada, pero el pecado destruye vidas, el pecado destruye familias y el pecado destruye iglesias, naciones y sociedades.
Nos arrepentimos sinceramente, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza a quien tenga que convencer, primeramente por mí, por mi familia y por toda la iglesia en general. Gracias por tu palabra, Señor, y en tus manos dejamos todo para que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.